Muy bien, ahora los predicadores hay que enchufarlos, si no, no pueden hablar. Gracias, querido Luis. Luis exagera un poquito. Así es que réstenle algunas de esas cosas que ha dicho. Para mí siempre es un motivo de alegría y de placer, de contentura, no sé si la Academia acepta esa palabra, contentura, venir a México lindo. Siempre es una bendición. He tenido algunas experiencias interesantes en este querido país. Solo las menciono así por encima. Hace años aterrizamos María y yo en el agua. Fuimos a unas conferencias bíblicas en Acapulco y por motivo de un huracán tuvimos que aterrizar en el agua. Creédmelo, aquello fue un poco temerario. A los señores que descargaban el avión, el agua les daba por el ombligo, si es que ya podéis imaginaros. Pero fue una linda experiencia. Otra linda experiencia fue hace como 4 años por ahí. Los bisabuelos de María, mi esposa, nacieron en una aldea que se llama Santa María del Río, en San Luis Potosí. Era una aldea, hoy es una ciudad. Y María, cuando era una niña, fue allí y nunca volvió, porque ella nació en Dallas. Hasta que, insistiendo, quiero volver, un día le dije, cuando vayamos a México, te prometo que te llevaré a Santa María del Río. Y fuimos allí, y allí tuve una linda experiencia. El hermano nos llevó, estacionamos junto a una plaza que hay allí, bajamos del vehículo y en la plaza había varias personas. Y había una señora sentada frente a una mesa con libros y un plástico encima. Y yo vi un libro así, abierto, y me sospeché lo que era. Pero le pregunté a la señora, ¿y ese libro qué es? Y me dijo, es una Biblia, léala. Ah, gracias, señora. Cogí la Biblia y busqué Juan capítulo 3. Lo leí como si estuviese hablando por un micrófono. Todo lo que pude ponerle a mi voz. Y allí se me reunieron más de 20 personas escuchando la lectura del encuentro de Jesús con Nicodemo y la explicación del Evangelio. Creédmelo que aquello fue una tremenda experiencia, algo que no he olvidado ni podré olvidar. La semana pasada mi hija, que vive en las Islas Canarias, vino a casa para ayudarme a hacer una limpieza de la casa. Y nos pusimos a limpiar y a sacar ropa y zapatos que ya no usamos para regalarlos a alguna ONG. Y de pronto encuentra en un sitio fotos de todos los antepasados de mi esposa. Todos los que salieron huyéndole a Pancho Villa. Y allí está toda la familia. La madre de mi esposa, una niñita que salió muy pequeñita, salieron huyendo, de verdad, salieron huyéndole a Pancho Villa y cruzaron el río en aquel tiempo. No sé cómo lo cruzaron, si a nado o a pie o en barco o en no sé qué, pero allá se fueron y allí nació María, en la ciudad de Dallas. Así es que yo estoy esperando que un día descubran
el testamento de Montezuma, a ver si María está ahí para poder heredar algo de ese testamento. Ella le hubiese gustado muchísimo estar aquí porque de verdad que le gusta venir a México. Luis anunció, o el hermano Roger mencionó a David González Moraña, este querido hermano que ahora ha regresado después de 3 años de estudios en el seminario máster, ahora ya está de regreso en Vigo. Por favor, orad por ese hermano. Es un hermano muy capaz, talentoso, que ama al Señor y ahora estará sirviendo después de 3 años de preparación. Conozco a toda la familia, conozco a los padres de David, José Luis González García. Le digo que él tiene los 2 apellidos más populares de toda España. Si uno busca en un listín, en un libro de teléfono, el apellido García abarca la mitad del directorio telefónico y la mitad de la otra mitad es González. Así es que entre García y González abarcan las 2/3 partes o 3/4 partes del listín telefónico. Si buscas por Carballosa, que es mi apellido, pues encontrarás 20 o 30 o 40. Y yo les digo a ellos que son extranjeros en Galicia, porque González no es un apellido gallego, ni García tampoco, ni Contreras tampoco. Pero Carballosa sí, es un apellido puro gallego. Soy gallego, mi familia es de un pueblo que se llama Muros, se llama allí en España la Costa da Morte, porque las olas baten muy fuerte y allí hay que ser un experto si uno quiere tirarse al mar. Allí se cultiva un molusco que se llama percebes y ese solo se produce donde las olas baten muy fuerte. Y de allí es mi familia. Ahora vivo en la ciudad de Vigo. Vigo es una linda ciudad. Roma está sobre 7 colinas. Yo creo que Vigo está sobre 70 colinas. Hay colinas por todas partes en Vigo. Y allí es una ciudad muy acogedora. Somos casi como México, somos 400,000. Sobrevolar México es toda una historia. Cuando viene el avión y uno tiene que sobrevolar esta inmensa ciudad. Pero allí estamos en la ciudad de Vigo. Os invito a venir, no vengáis todos el mismo día, porque me gustaría teneros en casa, de verdad. Y allí buscamos espacio para todo. A veces hemos tenido a 11, 12 personas que han venido a visitarnos allí. Los recibimos de verdad con todo el cariño que el Señor nos permite. También mencionó Luis sobre las reuniones de esta próxima semana. Yo tengo como encargo hablar sobre la Iglesia del Señor y voy a usar el libro de Hechos de los Apóstoles para dar un repaso a la vida de la Iglesia. Así es que os invito a venir y estudiar con nosotros y con los otros expositores. Venid a escuchar a Henry Tolopilo, hombre de Dios, profundo en las Escrituras y hombre de fe y con un gran entusiasmo. Y también al hermano Montoya. Venid a escuchar a Luis Contreras también. Así es que a todos estos expositores.
Bueno, Luis me dijo que no me puedo pasar de las 10:25 de la noche. Olvidé decir que entre las cosas que me entusiasman venir a México es ver a Rodrigo Contreras. ¿Dónde está? En la escuela dominical en el segundo servicio. Ah, bueno. Ese es mi gran amigo aquí en México lindo. Os invito a abrir vuestras Biblias. ¿Cuántos tienen una Biblia? Eso es. No vengáis a la iglesia sin traer una Biblia. Y no me digas que traes el telefonito, por favor. Quiero ver Biblias. Es la palabra de Dios. Os invito a abrirla en el libro del profeta Daniel. Y voy a leer los 2 primeros versículos del capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora quiero añadir a esa lectura otros versículos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Es más, voy a leer desde el versículo 36 del capítulo 23. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había dado por sus siervos los profetas. Esos son tremendos pasajes de la Biblia. Tanto el primero que leí, Daniel 1, versículos 1 y 2, como este que acabo de leer en el segundo libro de Reyes. El libro del profeta Daniel es, sin duda, el más impugnado y atacado y rechazado de todos los libros del Antiguo Testamento.
un grupo de teólogos a los que se les llama la alta crítica, atacan, desprecian, insultan a veces los capítulos escritos por el profeta Daniel. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese desprecio? Ese ataque despiadado contra el libro del profeta Daniel. Y en realidad, cuando uno examina todas las posibles respuestas, hay una que sobresale por encima de todas. Está el hecho de que el libro de Daniel es profecía. Y la profecía es algo sobrenatural. Solo Dios puede profetizar cosas a través de sus escogidos, los profetas, sea Isaías, sea Jeremías, sea Daniel, sea Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Malaquías, cualquiera de ellos. Solo Dios puede predecir con exactitud las cosas que han de acontecer, el futuro. Solo Dios puede hacerlo. El hombre no puede hacerlo. El hombre puede intentar adivinar cosas, tomar las cosas al azar, pero solo Dios puede decir con exactitud qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir. De paso, mis queridos hermanos y hermanas, no debo de invertir mucho tiempo en deciros que estamos viviendo en tiempos extremadamente difíciles en el mundo. Creedme. Comienzo por mi país. En España ahora mismo estamos viviendo tiempos difíciles. Y en los otros países de Europa, de lo que llamamos la Unión Europea, tiempos difíciles. En Alemania, en Francia, en Bélgica, en Italia, en los otros países de Europa. Son 27, 28 países ahora que forman parte de la Unión Europea. Estamos viviendo tiempos difíciles. En el África se está viviendo tiempos difíciles. Y en las Américas también se está viviendo en tiempos difíciles. Creo que México es el único que se escapa de eso. De paso, escucho todas las noticias que puedo escuchar acerca de México, porque esta nación me interesa muchísimo y pido a Dios que la bendiga y que haya paz para que el Evangelio pueda ser predicado. Decía que estamos viviendo en tiempos difíciles, malos, pero tengo una buena noticia para vosotros. ¿Queréis oírla? Se va a poner peor. Porque entre peor se ponga, más cerca está nuestro Señor de recoger a su pueblo, de recoger a su iglesia, esa que Él compró con su sangre, y llevarla a la casa del Padre. Recoger a la iglesia y llevarla a la casa del Padre solo haciendo una parada intermedia. Una parada, no más. Y esa parada será delante del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, el bemá de Cristo. Allí donde el Señor Jesucristo, el único juez supremo, va a juzgar las obras
de cada creyente. No al creyente, sino a las obras de cada creyente. Bien, Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Anticipo, Daniel era un muchacho cuando llegó a Babilonia. Tendría 17, 18 años, lo máximo 19 años. Era un muchacho. Pero Daniel había aprendido cosas. Había aprendido a respetar la palabra, a obedecer la palabra de Dios y a someterse a la palabra de Dios. ¿Cómo lo aprendió? Seguramente de sus padres y de sus pastores, de sus padres y seguramente de sus abuelos. De manera que cuando Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, ellos están bien entrenados. No tienen allí a sus pastores, ni a sus rabinos, ni a los sacerdotes, pero tienen la palabra de Dios en sus vidas. Y allí está este muchacho, es llevado al palacio real, es entrenado por 3 años y al cabo de los 3 años es hallado el más sobresaliente de todos y allí permanece en el palacio de Nabucodonosor. Y Dios retuvo a Daniel 70 años en aquel territorio. Y fíjese, Daniel sirvió en el reinado de Nabucodonosor 43 años. De los hijos de Nabucodonosor, que eran perversos, malvados, sinvergüenzas, allí estuvo Daniel. En tiempo de Belsasar, aquel inicuo que en una fiesta mandó a que trajesen los utensilios de oro y de plata, las copas que Nabucodonosor había sustraído del templo en Jerusalén para brindar. Y en aquella misma noche Dios lo mató. Dios lo mató a Belsasar. Y luego vinieron los medos y los persas. Vino Ciro el Grande y vino Darío el Medo y otros. Y Daniel sirvió en todos ellos con fidelidad durante 70 años. De manera que cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, tendría alrededor de 87, 88 años. Hombre fiel a la palabra de Dios. Él es el que escribió este libro. La crítica dice que fue otro, pero otro no pudo haber escrito este libro. Tuvo que haber sido Daniel. Y la tremenda descripción que nos da de la soberanía de Dios. De eso es de lo que Daniel habla aquí, en este libro. Si alguien me pidiese que resumiese en forma de telegrama lo que Daniel dice en su libro, esto es lo que diría. Daniel dice cómo el Dios soberano se ha propuesto restablecer su autoridad y su soberanía en la tierra. Esa autoridad que ha sido retada y desafiada tanto por Satanás, el enemigo de Dios por excelencia, como por hombres inicuos. Daniel nos dice aquí cómo Dios se ha propuesto restaurar, restablecer su autoridad, su soberanía aquí en este mundo. Y fíjese cómo Daniel comienza. Comienza, diríamos,
presentando sus cartas credenciales, capítulo 1, porque nadie conocía a Daniel. Era un muchacho cuando es llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Nadie lo conocía, de manera que Daniel se da a conocer. Dice quién es. Era del linaje real. Era de los primeros en ser llevados cautivos a aquel país lejano en Babilonia. Y luego nos dice cómo Dios lo usa para decirle a Nabucodonosor, el rey, el contenido de un sueño que Nabucodonosor tuvo, una tremenda, gigantesca, enorme, deslumbradora estatua. Y Nabucodonosor ni sabía lo que había soñado, se le había olvidado, ni lo que significaba aquel sueño, pero Dios revela a Daniel el sueño, el contenido del sueño y su significado. Tremendo. Cómo Dios usó a aquel joven Daniel. Y luego Daniel no solo habla de sí, sino habla de tres amigos que tenía: Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Misael y Azarías, sus nombres originales. Y cómo aquellos jóvenes rehusaron arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor había decretado que en cierto momento todo el mundo que él dominaba tenía que arrodillarse delante de aquella estatua. Sadrach, Mesach y Abednego fueron convocados delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor le dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no? Sí, es verdad. Es más, mira, rey, entendemos tu edicto. Lo entendemos bien, no te recriminamos nada. Tú tienes patria potestad, tienes toda la autoridad. Pero nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. Pues mira, vais a morir. Vale, si ese es el precio que hay que pagar, lo pagamos. Pero no nos arrodillamos. Y fueron echados dentro de un horno ardiente, 7 veces más de lo normal. Sadrach, Mesach y Abednego. 3. Cuando Nabucodonosor mira dónde estaba aquel horno, ve que hay 4. ¿Cómo es eso? Y uno es semejante al Hijo de los dioses. El Señor estaba allí con ellos, con Sadrach, con Mesach y con Abednego. Y salieron, la ropa ni les olía a humo, totalmente limpios. Y Daniel continúa explicando, capítulo 4, cómo Dios humilla a Nabucodonosor y lo hace comportarse como un animal, porque aquel hombre se había rebelado contra Dios, se había autoproclamado Dios. Subió a la azotea de su palacio y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado? ¿No es este mi reino y mi dominio? Y Dios le dijo: hoy te voy a humillar. Ese es el Dios soberano. En nuestros días, no voy a mencionar nombre, pero en nuestros días Dios ha matado a políticos que se han exaltado y se han rebelado contra Dios. Y Dios los ha matado. Esta es la cuestión. Mire, queridos hermanos, Dios controla el universo. Dios tiene en su mano poderosa el control de todo el mundo. Y por muy malo y muy tremendo y rebelde y todo lo que querramos decir de lo que está ocurriendo en este mundo,
el control final, último, total es de Dios. Él es el soberano. Decía un misionero que escuché hace años, lo decía en inglés, lo voy a decir como él lo decía en inglés, no sé si esto se puede traducir bien, pero él decía, God rules, Dios rige, He does not have to overrule. Cuando tú gobiernas, no tienes que vetar, tú gobiernas. Hermanos, hermanas, Dios gobierna este mundo. Aunque no nos lo parezca, aunque pensemos que hombres malvados, inicuos, rebeldes y contumaces están gobernando, Dios es el que gobierna. En el capítulo 5 de Daniel, allí es donde ocurre esto de Belsasar, el que parece que era el día de su cumpleaños y él convocó a todos sus amigos, 1000 de sus príncipes, para que bebieran en los vasos y las copas sagradas que Nabucodonosor había extraído del templo en Jerusalén. Y quiso hacer un brindis en su honor. Y el texto dice que en aquella misma noche Dios lo mató por su rebeldía. Y ese Belsasar sabía bien, era nieto de Nabucodonosor y sabía la historia de Nabucodonosor, pero no le había prestado atención. Había pasado por alto todo lo que Dios había dicho acerca de Nabucodonosor. Había ignorado. Y Dios dijo, así no. Y Dios acabó con su vida. En el capítulo 6 es cuando Daniel es echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Por adorar a Dios y por orar a Dios. Y lo echaron en el foso de los leones, y por lo general los leones siempre están hambrientos, pero ese día no querían comer. Se les apagó el apetito. Aunque le hubiesen puesto varios platos allí, no tenían hambre aquellos leones, y Daniel salió de allí. El Dios soberano controla. Escuchen, hombres inicuos quieren obstruir, quieren obstaculizar, quieren detener, soslayar el plan de Dios. Imposible. Dios gobierna. Él es el soberano. Él rige. No tiene que vetar. Él está llevando a cabo su plan eterno. En la eternidad, Dios diseñó un plan, y ese plan implica que Él va a establecer en esta tierra en la que tú y yo vivimos un reino de paz, de justicia, de santidad y de gloria. Y Dios quiso hacerlo a través de Adán. Pero Adán desobedeció a Dios. Adán fracasó, pero el plan de Dios no. El plan de Dios es el mismo. Es plan A. Dios no tiene plan B, ni C, ni nada. Dios solo tiene un plan. Plan A. Adán fracasó, pero el plan de Dios no ha fracasado. Y ese plan de Dios, que es el mismo, es su plan original. Un día Dios lo va a cumplir por medio de Jesucristo el Mesías, nuestro Señor y Salvador.
Gloria sea a Él y solo a Él. En el capítulo 7 hay no una repetición, sino un pasaje paralelo con el del capítulo 2. Capítulo 2 habla de los tiempos de los gentiles. Capítulo 7 habla de los tiempos de los gentiles. ¿Qué es eso de los tiempos de los gentiles? Que Dios ha entregado el gobierno de las naciones a los gentiles para que las gobiernen hasta el día cuando Él venga a establecer su reino de paz, de justicia, de santidad y de gloria. Y en el capítulo 9 se nos habla de esas 70 semanas que Dios ha determinado para cumplir su plan. Y en la última, la semana número 70, cómo Dios va a concluir ese plan con los gentiles en este mundo y con su nación, que Él ha escogido, la nación de Israel. Y en los 3 últimos capítulos de Daniel, capítulos 10, 11 y 12, allí está descrito con detalle cómo Dios lo va a hacer. Pero fijaos otra vez estos 2 versículos del capítulo 1. Quiero darle lectura otra vez porque son sumamente importantes. En el año 3 del reinado de Joacim, eso fue el año 606, porque Joacim comenzó a reinar en el año 609. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Lo veis ahí? ¿Lo leéis? Nabucodonosor tenía el mejor ejército del mundo en aquel momento. Los soldados más capaces, mejor entrenados, más ágiles, mejor armados, con los caballos más veloces, con los estrategas más formidables de aquella época, encabezado por el mismo Nabucodonosor. Y uno diría, al leer eso en la historia, eso está en los libros de historia, es por esa razón por la que Nabucodonosor y el imperio de Babilonia pudo destruir Jerusalén, sitiarla, a la postre destruir sus murallas, penetrar en la ciudad y reducirla a escombros. Uno diría, esa es la razón. El poderosísimo ejército de Nabucodonosor, hasta que uno lee el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. La palabra Señor ahí en el hebreo es Adonai. La palabra hebrea Adonai significa soberano, significa dueño. El soberano, el dueño absoluto del universo, es el que entrega a Joacim, a Jerusalén, a Judá, en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. No fue el poderío de Nabucodonosor, no fue la destreza, la fortaleza o la capacidad bélica de los soldados que componían el ejército de Nabucodonosor. Fue la mano soberana del Dios Todopoderoso. Como dice allí en Segundo de Reyes, capítulo 24, que leímos, versículo 2 del capítulo 24. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió
contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dios había hablado esas palabras por sus profetas. Las habló por Joel y por Oseas y por Amós, y las habló por Isaías, y las habló por Jeremías y todos los demás profetas. Las habló por Habacuc. Cuando Habacuc miró la situación de Israel, le dijo Dios, no, Dios, esto es demasiado. Dios, esto es insoportable. Mira a este pueblo. Dios, mira lo que está haciendo Judá. Mira lo que está haciendo Israel. Y Dios le dijo, Habacuc, no te preocupes. No sé si se lo diría en inglés. Take it easy. Tranquilízate, Habacuc. Voy a mandar a los babilonios, a los sirios, a los amonitas, a los moabitas. Y Habacuc grita y dice, no, Señor, por favor, no. Si esos son peores. Así es como Dios lo hace. Dios utiliza a los peores para disciplinar a los desobedientes. Quizá eso es lo que nos esté pasando allá en España. Tenemos a los peores gobernando, quizá porque somos muy desobedientes. Bueno, querido Luis Contreras, me dijiste que hasta las 10:25. Yo soy obediente. De paso, cuando era en gallego usamos la palabra rapaz. Rapaz en gallego es un adolescente. Cuando era un rapaz, fui a Estados Unidos a estudiar. Y resulta que los norteamericanos, esos que vosotros llamáis gringos, no podían decir mi nombre. Mi madre me puso Evis porque se había leído una novela y había un príncipe, me contó la historia. Pero los gringos no podían decir Evis, decían Elvis, Eives, como el que alquila coches, Ives, Avis, todos los nombres habidos y por haber. Y entonces cuando estaba allá, determiné usar mi segundo nombre, que es por el que casi todo el mundo me conoce en España, que es Luis. Así es que somos tocayos. Era el nombre de mi abuelo. Mi abuelo era francés por parte de mi madre. En las familias francesas tiene que haber un Luis. Eso es por tradición. Muy bien, queridos hermanos. Este es el desafío para hoy. Hay un Dios soberano, totalmente soberano, absolutamente soberano, que gobierna, que rige el universo y que está controlándolo todo y llevando este mundo a una consumación. Él está llevando la historia a una consumación, porque Él tiene un plan y Él va a consumar ese plan. Qué tan cerca estemos de ese día, no lo sabemos. Quizá estemos pero que muy cerca o más cerca de lo que pensamos. Que Dios os bendiga. Sois una gran congregación. He podido verlo al observar vuestra atención. Lo agradezco muchísimo. Que Dios bendiga esta congregación, que bendiga a sus pastores, a todos, a las familias, a los niños, a todos. Vamos a inclinarnos delante de Dios y orar. Padre querido, te doy gracias por esta querida congregación.
Te doy gracias por mi querido hermano Luis Contreras, por los pastores que trabajan con él, por el hermano Toño, por Roger y todos los demás. Te doy gracias por José Carlos y por todas las atenciones que me prestó ayer. Te ruego que bendigas las familias, que bendigas los jóvenes, los niños que componen esta congregación. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro Señor. Tú eres el que controlas este mundo y el que providencialmente sostienes todas las cosas. Tuya es la gloria, tuya es la honra. En tus manos nos ponemos ahora en el nombre de Jesús. Amén.